Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en este precioso día. Vaya que está hermoso. No está tan frío, tampoco está caliente. Creo que debe ser la temperatura del cielo, unos 16 grados. Creo que allá va a ser más o menos esa temperatura. Bueno, siempre el tema de la salvación es el tema de la vida cristiana. Es el tema que a todos nos interesa. Y hay veces tenemos ideas un poco, no sé, creo yo, diferentes a lo que la palabra de Dios realmente nos enseña al respecto. En Juan capítulo 6 dice el Señor en el versículo 27, la gente le pregunta al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús va a responder que no son muchas obras, sino que es una sola. Y va a decir en el versículo 29 del capítulo 6, va a decir, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No sé si notan ustedes algo interesante allí. La obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Aunque la palabra fe no aparece en el Evangelio de Juan, en ninguna parte, aparece un derivado de la palabra sustantiva que se usa para fe, aparece como el creer. Y curiosamente, en el mundo protestante, en el mundo evangélico en general, se dice pues de que Juan es el evangelio de la fe, aunque la palabra no esté allí. También se habla de Romanos como el evangelio de la fe. Ahora bien, ¿qué es la fe? Yo entiendo, según este contexto que estamos mirando, estoy entendiendo que la fe en Jesucristo es una obra. Y esa obra agrada a Dios. Cuando el Señor dice acá que la obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, es prácticamente un mandamiento, el tener fe. Y esto queda unido a lo que ya habíamos, al menos en unas 2 ocasiones he predicado sobre el libre albedrío. Dios no toma la decisión por nosotros de tener fe. Según Juan capítulo 16, cuando venga el Espíritu Santo, creo que está en el 11 o en el 10. Cuando venga el Espíritu Santo, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado es por cuanto no creen en mí. O sea que el pecado, en esencia, es no tener fe en Jesucristo.
Esa es la realidad. El creyente es el que decide creer. Dios no va a creer por nosotros. Nosotros decidimos creer. Y eso es libre albedrío. Y lo decidimos por presión celestial. El que cree en el Hijo, ese va bien. El que no cree, ese va mal. El uno puede llegar a ser hijo de Dios, el otro seguramente el infierno es para él, ¿no? Bueno, cuando pensamos en Romanos, por ejemplo, hay una curiosidad. Tanto Lutero como Calvino encontraron en el libro de Romanos la salvación por fe únicamente, salvación exclusivamente por la fe, solamente por la fe. Es muy curioso. No les gusta la palabra obedecer, porque la palabra obedecer implica que el cristiano, que el individuo, hombre o mujer, tienen que hacer algo para su salvación. ¿Ya? Y la verdad es que ya hay alguien que hizo todo por nosotros, pero cuando el Padre Eterno, en palabra del mismo Jesús, dice que la fe en Jesucristo es la obra que agrada a Dios, es prácticamente un mandamiento. O sea que la fe debe ser obedecida, sí o sí. Cuando uno lee Romanos, en el capítulo 1, versículo 5, hablando del apóstol Pablo, va a decir en este versículo, en su segunda parte, para la obediencia a la fe. O sea que la fe debe ser obedecida. Y eso corresponde a cada individuo, hombre o mujer, decidir si cree o no cree. El Espíritu Santo tiene un trabajo, convencernos, pero hay algunos que no son tan fáciles de convencer y no van a llegar a obedecer la fe. Y lo curioso es que se está en el capítulo 1 de los Romanos. Según cuentas, el libro o la carta que habla de la salvación por fe solamente. Pero la fe debe ser obedecida. Es curioso que esté en el primer capítulo y también está en el último capítulo, capítulo 16 de Romanos, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces la fe debe ser necesariamente obedecida. Lamentablemente, hombres como Lutero, como Calvino, llegaron a la conclusión de que el hombre está completamente depravado y no puede hacer nada por su salvación. Pero la verdad es que él tiene que obedecer a Dios obedeciendo la fe, creyendo
en Jesucristo, que es el que el Padre Eterno nos ha enviado. Y Romanos lo dice claramente. Cuando dice, pero que ha sido manifestado ahora, se refiere al misterio oculto desde la antigüedad. ¿Recuerdan en Efesios capítulo 1, versículo 9, cuando dice que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo Jesús? Y Él es el motivo, el objeto de nuestra fe. Si queremos ser salvos, si queremos ver la gloria de Dios. Bueno, ahora bien, ¿de dónde proviene la fe? Según Hebreos, capítulo 11, versículo 6, la fe es absolutamente imprescindible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan, de los que le buscan. Es imprescindible. O sea que la primera fe que debe tener el individuo, la persona, es creer al menos que hay un Dios sobre todas las cosas. Y cuando ya tienes esa creencia y crees que ese Dios se reveló al mundo a través de su palabra, entonces si quieres ser agradable a ese Dios, tienes que comenzar a tener fe en el que Él envió, el cual es Jesucristo. Espero que estén conectados con lo que estamos hablando aquí en este momento. Bueno, ¿de dónde viene la fe? Romanos lo va a decir en el capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, el que va a ser convencido por la palabra de Dios tiene que creer que la Biblia evidentemente es la revelación de Dios para el hombre. Porque si no crees eso, que hay un Dios que se reveló a través de su palabra, menos vas a tener fe en lo que le agrada a Dios. Porque si no fuese así, bueno, si la Biblia no es palabra de Dios, entonces, ¿qué voy a creer? No hay Dios, no hay nada. Como dijera el viejo de la montaña, nada es verdad, todo es mentira. Todo está perdido. Uy, qué esperanza, qué bendición. Ese señor no debe reír mucho, ¿no? Bueno, muy bien, la fe viene por el oír. Ahora, ¿qué es la fe? Bueno, ya lo dijimos, que la fe es algo de Dios. Y la fe es real cuando puede ser obedecida, cuando nos crea certeza y convicción. Certeza en que hay un Dios, certeza en que se reveló, certeza que la revelación, la Biblia, es la palabra de Dios. Certeza de que las cosas que Dios ha prometido se van a cumplir.
convicción que el futuro de gloria que nos espera también va a pasar. Pero es necesario que esa fe sea una fe obediente, no una fe, como diría Santiago, muerta. Aunque Santiago está en el extremo del extremo también, ¿no? Dentro del contexto de su libro. Muy bien. Entonces, la fe real es obediente, nos da certeza y convicción. No es solamente el creer. A muchos grupos, y cuando digo muchos, el 99.9% de los grupos evangélicos creen que la salvación es por creer solamente. Y la verdad es que eso no es verdad. O dijéramos que es una verdad recortada a medias. ¿Saben ustedes que Lutero, él tradujo del griego, de los originales griego, y tradujo la Biblia al alemán? Y en el Nuevo Testamento él hizo un cambio no tan sutil, pero si buscan Romanos 3:28, les explico cuál fue el cambio que él hizo. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Parafraseando lo que escribió Lutero en alemán, concluimos pues que el hombre es justificado por la sola fe sin las obras. Agregó la palabra sola fe, sola, y quitó la palabra ley para decir que el hombre no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. Y la verdad es que estamos de acuerdo. No es por nuestra justicia que vamos a ser salvos, pero tiene que ver nuestro libre albedrío, por las decisiones que tomamos. Primero, el Espíritu va a tratar de convencernos y cuando nos convence, nosotros decidimos creer. Y eso es para nuestra salvación, porque es algo que le agrada a Dios. Entonces, la fe en Jesucristo, en esencia, es un camino que hay que recorrer. No es algo solo de la mente y del corazón. No, es un camino abierto. ¿Recuerdan en Hechos 22:4? Cuando Pablo se está defendiendo allá en Jerusalén de los sacerdotes. Él dice en el 22:4, Hechos 22:4 dice, perseguía yo esta fe, no, este camino. La fe es un camino que tenemos que caminar, andar. No como dijo Antonio Machado, fue ese famoso poeta español. Camino no hay camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No, este camino ya está hecho. Eso que dice Machado es el que está totalmente perdido. No tiene camino. Agarre por donde quiera. Es bonita la poesía de Machado. Él murió, se le murió un hijito a él, y en medio de su tristeza escribió ese texto, que lo canta por ahí
Joan Manuel Serrat, ¿no? El famoso cantautor de Antonio Machado. No solamente esa, muchas canciones vienen de él. Muy bien. Entonces, la fe en esencia es un camino que debemos recorrer. Miren otro texto que nos va a ayudar a entender mejor la vida de la fe. Filipenses 3:14. Recuerdan que yo les dije en algún momento que la salvación es un proceso, que la salvación es un proceso que tiene un comienzo y un fin, ¿no? También les puse un ejemplo, está en alguno de los evangelios, Mateo y Lucas seguramente lo tienen, de ese fariseo, si no estoy mal, o escriba, al cual Jesús le dice, cuando escucha del escriba una respuesta correctísima, y Jesús le dijo, no estar lejos del reino de Dios o reino de los cielos. Siempre pensé que esa respuesta era aterradora, porque ¿qué iba a decir el escriba después? No estoy tan lejos. Entonces, ¿qué tan cerca estoy? ¿Estoy a medio camino? ¿O antes de medio camino? ¿O después? ¿O casi estoy llegando? Lo cierto es que lo que le dijo Jesús es que el camino que lleva a la salvación, o sea, al reino de Dios, o reino de Jesucristo, o reino de los cielos, es un proceso. Empieza en A y acaba en B. Empezamos siendo pecadores, luego tenemos fe y vamos caminando en pro de esa salvación, dijéramoslo así. Es un proceso. Pablo lo dice claramente cuando dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está, la voluntad de Dios es que nos llama a que creamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, si hay una meta, hay un comienzo. Y si hay un comienzo y hay una meta, hay un proceso. Miremos en el mismo Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y él va a decir antes, no es que yo ya sea perfecto, que ya alcancé, no, pero él va a ir perfeccionando porque la salvación en sí misma es un proceso, no es una cosa de un instante, no es el instante en que digo, recibo al Señor como mi Salvador personal. Eso es bonito, pero en esencia eso no es palabra de Dios. Porque no solo hay que recibirlo como Salvador personal. Luego miramos un poco más eso. Muy bien. Muy bien. Basta eso para la fe por este momento. Pero sabemos que la fe debe ser obedecida. Funciona como una obra, como una ley del nuevo pacto. Luego viene el arrepentimiento. Con la fe viene el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es como la fe.
es algo que le agrada a Dios, es un don de Dios, es un regalo, una alternativa para para agarrar el camino de la fe. Y el arrepentimiento no es dolor por el pecado, recuerden. Tampoco es cambio de vida. ¿Recuerdan en Hechos 2:37 cuando los que habían escuchado al apóstol Pedro ese día de Pentecostés, ellos entendieron, comprendieron que habían matado al Cristo, pues, que lo habían esperado por siglos, pero lo asesinaron por mano de pecadores, bueno, los romanos. Y siendo así, ellos se compungieron de corazón, o sea, se pusieron tristes porque cometieron el peor de los pecados. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Estaban dolidos? Sí. ¿Pero qué les dice Pedro? Arrepiéntanse. Si el dolor por el pecado fuera arrepentimiento, dicen, bueno, ya ustedes están arrepentidos, ahora bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán. No, es porque el dolor no es eso. Luego, en el 3:19, quizás el mismo día de Pentecostés, él va a predicar a otro grupo de unas 2,000 almas y les dice, arrepentíos y convertíos. O sea, desen media vuelta, comiencen a caminar en la dirección correcta. O sea, cambien de vida. Si el arrepentimiento fuera cambio de vida, entonces no pondría arrepiéntanse y cambien de vida. También los que han tenido clases conmigo recuerdan de que todo en la salvación pasa por la conversión. Sin conversión no hay salvación. Y si uno compara precisamente Hechos 2:38 y 3:19, se va a dar cuenta que el lugar del bautismo en 2:38 es el lugar de la conversión en 3:19. ¿Qué significa eso? Que el momento de la conversión no es cuando yo creo o cuando decido creer. El momento de la conversión es el momento del bautismo. Ahí es cuando damos ese primer paso hacia la conversión. No se me vayan a perder, por favor. Recuerden, y vamos a buscar un texto que está en Lucas 24:47. El Evangelio según Lucas 24:47. Jesús resucitado está hablando con sus discípulos y les dice, bueno, esto fue lo que dijeron los profetas, que el Cristo iba a sufrir, que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día. Y dice además, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No dice y se predicará fe. Y lo que dice Jesucristo es que se va a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando la iglesia nace en el día de Pentecostés, ¿qué es lo que predica Pedro? Primero el Evangelio,
que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y luego que se predique en todas las naciones arrepentimiento y perdón de pecado. Pero entonces Pedro, ¿por qué agregó el bautismo ahí? Pedro no lo agregó Jesucristo. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 24, 47 es muy importante, porque cuando dice arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, es por su autoridad. Algunos interpretan en Hechos 2:38, cuando Pedro dice arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, entienden que eso es una reglamentación para bautizar en el nombre de Jesucristo. No es una reglamentación. Es decir, en la autoridad de quién me voy a bautizar. ¿De qué manera? Como Jesucristo, que es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, lo enseñó. ¿Y cómo es eso? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, porque solo en él podemos tener salvación. Hechos 4:12. Jesús, antes de hablar ahí resucitado, ya había predicado acerca del Evangelio del Reino, y la primera palabra que está allí para poder ingresar al reino de Dios o de los cielos es arrepiéntanse. El primero que lo hizo fue Juan el Bautista. En 3:2, si no estoy mal, de Marcos. Esperemos que sí. Perdón, Mateo 3:2. Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En verdad lo que dice Juan el Bautista, si uno profundizara un poquito en el griego, Juan el Bautista está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos está ahí, ya, a las puertas. El arrepentimiento es muy importante. ¿Y qué es entonces el arrepentimiento si no es dolor por el pecado ni cambio de vida? El arrepentimiento es un cambio de mente. Es un clic. Un clic en que el individuo, la persona que ha creído, cambia de mente. Decide no servir más al mundo y al demonio. Y decide servir a Dios y su palabra. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Y es para nuestra salvación. ¿Recuerdan cuando los primeros gentiles llegaron a ser parte de la iglesia? Hechos capítulo 10 y capítulo 11. En el 11:18, cuando Pedro informa de cómo llegó el evangelio al mundo gentil, todos los que estaban en Jerusalén, los apóstoles y la iglesia dijeron, de manera que también ha dado Dios a los gentiles arrepentimiento para vida
Porque el arrepentimiento es para salvación, no solo la fe. Arrepentimiento para vida. Después de que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesús comenzó también a predicar, porque como estuvo en la cárcel, Jesús comenzó a predicar. Ya había sido tentado en el desierto. Entonces va a decir que cuando se enteró, Mateo 4:17 va a decir, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Igual, en Marcos 1:14-15 va a decir, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. ¿Cómo es eso de creer en el evangelio? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo y su obra redentora. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es el evangelio. No es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no. El evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y ese es el evangelio que según segunda de Tesalonicenses 1, 6, 7, 8, es el evangelio que el que no lo obedece va a ser castigado con el infierno, con fuego. Lo que va a decir ahí en segunda de Tesalonicenses es que cuando se manifieste el Señor desde los cielos con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es necesario obedecerlo para la salvación. Y ustedes dirán, ¿y cómo obedezco la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Porque el mismo apóstol que escribe Tesalonicenses dice que es el evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, ¿cómo obedezco la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo? El apóstol lo va a decir claramente en Romanos 6. Porque es el mismo carta de la fe, salvación por fe, ¿no? Romanos 6, 3 al 5 más o menos. ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿No se les parece eso a lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Juan capítulo 3, del 3 al 5. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y para nacer de nuevo, primero hay que morir o estar muerto. Por eso somos sepultados con Cristo. Y sepultados en agua, porque si nos sepultaran en tierra nos moriríamos. Y ya hubo alguien que murió por nosotros y fue sepultado. Ese es Jesucristo.
Entonces el bautismo como tal es para nacer de nuevo, para resucitar de entre los muertos. No se resucita solo por aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Y vaya que es nuestro Salvador y que es personal, pero esa verdad es una verdad recortada. ¿Qué pasó en Hechos 2:41? Vamos a buscarlo. Después de que Pedro les predicó, arrepiéntanse, bauticen para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Así que los que recibieron la palabra, su palabra, o sea, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Pedro. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. ¿Qué dice el mundo protestante de hoy? Reciba la palabra y usted ya es añadido. Un día de estos hacemos un paseíto al campo y se bautizan. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando estamos haciendo este recorrido por la fe, por el arrepentimiento, por la conversión, por el bautismo, es un recorrido por la fe que hay que obedecer. Pablo tenía eso más claro que nosotros. Hechos 19, los primeros versículos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y aquí viene lo bueno. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Mire que para Pablo la fe no está separada del bautismo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y él les dice: ¿en qué fueron bautizados? ¿Por qué? Porque la fe, que debe ser obedecida, debe incluir la fe en Dios, la fe en Jesucristo y en su obra redentora, el arrepentimiento y el bautismo. ¿Por qué? Por lo que dice Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Todo lo que sea para perdón de pecados es para salvación. Porque si alguien no tiene pecado, no va a ir al infierno. Así como en el cielo no van a haber pecadores. El bautismo es para salvación. ¿Cuántos predican eso en TikTok? Veo un poco de pseudo predicadores, pseudo eruditos, que saben de muchas cosas menos de la verdadera palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es sencilla, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y como diría Isaías, ¿no? Va a haber allí calzada y camino. Y cualquiera, por torpe que sea, por estúpido que sea, no será avergonzado. Porque la palabra de Dios no fue escrita para eruditos en griego, en hebreo, en arameo, sino para hombres y mujeres
normales, del vulgo, algunos sin estudios, algunos ciegos, otros sordos. Es para ellos también, para la salvación de todos. Por eso la palabra de Dios fue escrita en el griego del vulgo. Entonces decían, ¿y qué es ese griego koiné? Debe ser un griego del Espíritu Santo. No, era el griego del pueblo. Resultó por allá desde la época de Alejandro, de los ejércitos, porque como el imperio de Alejandro era tan grande, venía gente de muchas partes, entonces una revoltura de muchas lenguas. O sea, era la lengua del pueblo, para que entendieran la verdad, no solo la cosa literaria, para que solo los eruditos pudieran entenderlo. Así es que, ciertamente, la palabra de Dios es algo sencillo de comprender. Cuando algo se me hace muy complejo, cuando alguien me quiere explicar el dispensacionalismo y la diferencia entre el reino de Dios y reino de los cielos, que no hay ninguna diferencia en la palabra de Dios, que son dos cosas distintas y que me quieren explicar todo eso de las dispensaciones, eso es muy loco. Eso es como estudiar los 144,000 de este grupo Testigos de Jehová, que es más una secta que una religión, qué sé yo, que una creencia. Hay algo más que quiero, como primicia, quiero que entendamos que sí, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse, hay que convertirse realmente, ¿no? Lo cual ocurre en el bautismo. Pero también hay que recibir dos cosas muy importantes que son para salvación. Este es un texto que quiero que lo miren, está en Romanos, capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, paréntesis, se está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay que recibir la gracia de Dios y hay que recibir la justicia de Dios. Si no la recibimos, no podremos ser salvos. ¿Quién es el que le dan un regalo y no lo recibe? Hay que recibirlo. Hay que extender la mano. Como dijo Pablo en una de sus cartas, para asir aquello para lo que fui llamado. O sea que la salvación hay que tomarla, hay que agarrarla. No ella, yo ya soy salvo. Gloria a Dios, aleluya. Eso es un cuento chino. Bueno, me perdonan si hay algún chino por acá. Pero sí, hablando de que tienen muchos cuentos. Entonces hay que recibir la abundancia de la gracia. ¿Y qué es gracia de Dios? Gracia de Dios es un don inmerecido. No es por méritos. Es porque Él nos lo regala. ¿Por qué? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, dio a su Hijo para que nosotros tuviésemos salvación. Y lo menos que podemos hacer es recibirla con amor a Dios, con gratitud a Dios y gratitud a su Hijo, que también tuvo la gracia de morir por nosotros para que tuviésemos salvación. Y el don de la justicia también viene de Dios y también viene de Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con la justicia tiene que ver con la misericordia de Dios. Como dice, tú pecas, yo te perdono. Y esa misericordia de Dios también la tenemos que recibir para poder ser salvos. Y eso solo puede ser por la obra de su Hijo allá en el Calvario. Es probable que si sigo hablando de otras cosas, lo voy a dejar para otra predicación. Pero yo creo que lo que hemos visto es muy importante. Creo que es sencillo de entender. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios así lo enseña claramente. Creo que tenemos que poner más seriedad en cuanto a nuestro papel en la iglesia, en el reino de Dios, que es el cuerpo de Cristo, el reino de los cielos. La iglesia es un pedacito de cielo en este mundo. Tenemos que meditar más en lo que realmente significa ser cristiano, ser hijo de Dios, hermanos de Cristo, de la familia divina, de la aristocracia del cielo, reyes, reinas, sacerdotes, sacerdotisas. La vida cristiana es maravillosa. Y cuando obedecemos a la fe, cuando creemos de todo corazón, cuando nos arrepentimos, nos bautizamos, que es el momento de la conversión, ya nacemos de nuevo. Y no como cualquiera. O sea, ya no somos tantos ciudadanos argentinos, peruanos, cubanos, colombianos, sino que somos ciudadanos de los cielos, herederos de la gloria divina. ¿No les encanta eso? A mí me encanta. Porque antes de eso lo único que teníamos es ganado el infierno, la condenación. Pero gracias a la gracia de Dios y de su Hijo Jesucristo, a la misericordia de Dios, que nos ha hecho justos. Cuando hablamos de justicia, hablamos de esa misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios es lo que nos debe impulsar en gratitud a ser cada día mejores hijos de Dios y siervos de Dios. Cada día mejores. Cada día con más deseo de que mi amigo, mi vecino, mi primo conozca más acerca de este Dios que nos amó, que envió a su Hijo para que nosotros tuviésemos vida. Lo hizo maldición por nosotros. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.